Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Lunes 14 de enero de 2019, amigos y amigas de todo el país, muy buenos días. Gracias por permitirnos acompañarles para llevarles la información más destacada a nivel nacional e internacional. Estos son nuestros titulares en Telediario. Un miembro de la policía muerto y 2 heridos dejó un ataque desde un vehículo con placas colombianas en Puerto Mestanza, Sucumbíos. En Guayaquil, 7 detenidos tras el incendio ocurrido en un centro clandestino de rehabilitación para adicciones, en donde fallecieron 18 internos y otros 8 resultaron heridos. Trabajadores anuncian movilizaciones en contra de las medidas adoptadas por el gobierno y piden se apliquen mecanismos de recuperación del dinero robado producto de la corrupción. En lo internacional, el Servicio de Inteligencia de Venezuela detuvo por varios minutos al presidente de la Asamblea Nacional de ese país. El gobierno se desvinculó del hecho y aseguró que fue un acto arbitrario de la SEBIN. De inmediato la información en detalle. Un policía murió y 2 resultaron heridos durante un enfrentamiento en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia en la provincia de Sucumbíos. Los oficiales se recuperan en casas de salud en Quito. También les contamos información que llega desde el vecino país de Colombia. El enfrentamiento ocurrió la madrugada del sábado en Puerto Mestanza, límite fronterizo entre Ecuador y Colombia, provincia de Sucumbíos. El hecho habría ocurrido cuando los 3 uniformados de la unidad antinarcótico realizaban un patrullaje de rutina en un automotor de color plomo. La información preliminar señala que los oficiales inspeccionaban una camioneta sospechosa con placas colombianas cuando se produjo una balacera. Está trabajando en la identificación y en la captura de los sospechosos. En este enfrentamiento siempre es importante mantener con cierta precaución la información para privilegiar la investigación y los resultados que nos permitan dar con las personas. En el incidente falleció el cabo primero César Vinicio Topón Raimundo. Está siendo velado en Sucumbíos. En horas de la tarde va a ser trasladado a Quito. Su familia es de esta ciudad. El oficial Topón tenía 35 años, 15 de ellos en el servicio policial. En la unidad antinarcóticos se desempeñó como agente investigador en las provincias de Manabí, Orellana y Sucumbíos. Estaba casado y deja en la orfandad a un hijo de 9 años. Realmente nos duele porque somos un equipo, una familia policial que trabaja unida en beneficio de la comunidad y la ciudadanía. En este primer incidente del año en la zona fronteriza, también resultaron heridos 2 policías que se recuperan en casas de salud de Quito. Los 2 policías que sobrevivieron están estables y esperamos una recuperación satisfactoria y rápida. La ministra del Interior, junto al comandante de policía, visitaron al cabo primero Diego Patricio V. El oficial de 35 años recibió un impacto de bala en su brazo derecho. Afortunadamente sus heridas son leves, hemos conversado con él junto con el comandante general de la policía. Una desgracia, pero nosotros decimos que fue con suerte porque mi hermano no se murió. Los familiares llegaron a la casa de salud, señalaron que es oriundo de San Miguel de Salcedo en la provincia de Cotopaxi, es padre de una niña. Hoy el médico le dijo que tiene ahí unos metales, pero que es mejor que se quede ahí porque es más riesgoso sacar. El segundo policía, Cristian Eduardo Q, de 27 años, fue sometido a una intervención quirúrgica en una clínica del norte de Quito. El oficial trabajaba en la unidad de antinarcóticos en Sucumbíos hace 2 años. El comandante de policía afirmó que el enfrentamiento no amedrentará las acciones en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Esto nos fortalece para seguir adelante, dándole duro y fuerte a la delincuencia y al crimen organizado. No nos vamos a amedrentar porque creemos que nuestros compañeros dan todos los días, todo lo que pueden en beneficio de los conciudadanos. El velatorio del policía fallecido se llevará a cabo este lunes en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 4 minutos. Les contamos además que 7 personas fueron detenidas tras el incendio ocurrido en un centro clandestino de rehabilitación para adicciones ubicado en el suburbio de Guayaquil. El suceso dejó 18 internos fallecidos y otros 8 heridos. El fuego lo habrían iniciado un grupo de jóvenes que ingresaron al centro un mes atrás.
y encendieron un colchón con el propósito de escapar, como lo hicieron hace 2 semanas otros 7 internos. Pero en esta ocasión el motín se les escapó de las manos, generándose un incendio que dejó 17 personas fallecidas por asfixia, otra víctima por quemaduras y 8 pacientes con graves heridas. Ya lo que uno le dicen apaguen, apaguen, no abre la puerta, y como no la querían abrir le tiraron otro colchón encima, ya salía humo negro y ahí el llavero ese que iba a abrir a esa ya estaba caliente, se quemó en las manos. Y luego pues que se ingresó al área donde estaba produciéndose el incendio, nos percatamos pues que existían algunos cuerpos sin signos vitales. 2 detenidos estarían vinculados con la autodenominada Clínica de Rehabilitación para Consumidores de Alcohol y Drogas por una Nueva Vida, que funcionaba al margen de la ley, según la Gobernación del Guayas, en las calles 26 y la I del suroeste de Guayaquil. Pero esto es una clara demostración de la falta de controles y de regulación que tiene que existir en favor de la ciudadanía. Se han desplazado inmediatamente para la localización del dueño de esta clínica para que nos indique y nos explique cómo es que estaba funcionando. 5 personas más que trabajarían en otro centro cercano de recuperación en adicciones llamado Alianza Estratégica para el No Consumo de Drogas, AENCO. También fueron aprehendidas al constatarse que tampoco contaban con óptimas medidas de evacuación. Este centro de rehabilitación está funcionando ya tiempo, ya años. ¿Más o menos cuánto se le podría calcular? Unos 3 años. Varias autoridades, entre ellas el presidente de la República, expresaron su solidaridad a los familiares de las víctimas, mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional anunció que convocará inmediatamente a los ministros de Salud, Educación y el Interior para aplicar la ley con rigurosidad y establecer un plan de prevención y atención a las víctimas. Alfonso Reyes, Cruzati, Telediario. Y mientras tanto, un incendio consumió casi en su totalidad un restaurante en el centro de Loja. A las 20 horas del sábado 12 de enero, el restaurante Puerto Callao, ubicado en las calles Macará y Miguel Río Frío, fue consumido por las llamas. No hubo pérdidas humanas ni heridos, pero sí pérdidas materiales. Personal del Cuerpo de Bomberos logró apagar el incendio, que prácticamente acabó con muebles, cocina y estructuras de madera que decoraban el local. Revisamos otra información. El Frente Unitario de Trabajadores marchará el próximo miércoles 30 de enero en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. No descartan un diálogo con las autoridades para entregar sus propuestas ante la situación económica que atraviesa el país. La decisión fue tomada durante la 11ª Convención Nacional de las Centrales Sindicales que agrupa al Frente Unitario de Trabajadores y que se desarrolló en Quito. En el manifiesto rechazan el alza en el precio de los combustibles. La crisis económica no la creamos nosotros. La crisis económica, los baches, todo eso, la deuda internacional, la deuda externa, la hizo el gobierno anterior. Los dirigentes exigieron al gobierno el pago de la deuda al Instituto de Seguridad Social y que se ejecuten los mecanismos para recuperar el dinero robado producto de los actos de corrupción. Para crear empleo proponemos una propuesta que les exija que paguen lo que han robado a los que robaron, que traigan la plata a los que tienen afuera. Que nadie se quede en la impunidad. Los autores y cómplices de la década robada merecen no solamente la cárcel, sino que devuelvan los 70.000 millones de dólares que se feriaron. Respaldan los concursos que realiza el Consejo de Participación Ciudadana transitorio para designar al fiscal general del Estado, contralor, defensor del pueblo y defensor público. El FUT se movilizará el 30 de enero en Quito. Los dirigentes no descartan el diálogo con las autoridades. Estaremos dispuestos a dialogar siempre que haya resultados, que haya respuestas, que el gobierno diga, venga que quiero escucharles, no solamente oír. En otro punto de la capital se llevó a cabo la primera Asamblea Ciudadana por la Dignidad y los Derechos, en la que se debatieron las últimas medidas económicas. Profundice el acceso, el tema de la tierra, el acceso al apoyo al agricultor, el acceso apoyo a los pescadores, el acceso a apoyo a los maiceros. Piden la creación de una ley para proteger el trabajo de los comerciantes autónomos. Hacia estos más de 3 millones de ecuatorianos que estamos en las calles, en los medios de transporte, en los mercados, en los espacios populares de comercio en especial. Los dirigentes anunciaron que el lunes 14 de enero encabezarán una protesta que buscará llegar a la Plaza de la Independencia en el centro de Quito. Valeria Villarroel, Telediario. Y referente al anuncio de movilizaciones, la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que existe libertad para manifestarse, pero no de bloquear vías ni interrumpir los servicios básicos.
Los ciudadanos ecuatorianos tienen el derecho a expresar su desacuerdo y ese derecho siempre va a ser respetado y garantizado. Cuando en la expresión de ese desacuerdo se interrumpan vías o se impide el ejercicio de los derechos de otros ciudadanos o se atente contra la propiedad pública o privada, entonces se están contraviniendo leyes y vamos a reaccionar de manera rigurosa y de manera estricta para impedirlo. Las movilizaciones necesitan ciertos permisos. En el marco del respeto a los derechos de otros ciudadanos, la disidencia en este gobierno es respetada y garantizada, mientras no se convierta en caos, por supuesto. Seguimos informando. Moradores de la parroquia Roberto Astudillo en Milagro muestran su preocupación por el impacto ambiental que provocó la acería china Silong S.A. Los agricultores temen por sus cultivos y además exigen justicia. Don Roberto Furlan es un brasileño propietario de varias fincas en la parroquia Roberto Astudillo en Milagro. A pesar de haber interpuesto varias denuncias ante el municipio, la prefectura del Guayas, el consulado de Estados Unidos y hasta la ONU, pidiendo la clausura de la acería china Silong, dice que nunca fue escuchado. Começaram a ser muita buja, dia e noite, cavaram um poço com 120 metros de profundidade, de qual vão se utilizar da água para lavar a chatarra. Isso água com químicos prejudiciais à saúde. E essa água será volvida ao solo, tá, contaminada. Com essa água nós hacemos rego em cacau, em banana, em verde, em pinha, em maíz, em tabaco. E vamos consumir, quem importa esses produtos do Equador, vão consumir os produtos contaminados. Sin embargo, para sorpresa de todos los moradores, en agosto de 2018, el entonces subsecretario de Agricultura, José Antonio Carrera, resolvió mediante oficio 1738 conceder el cambio de clasificación de uso de suelo rural a expansión urbano o zona industrial al sector Linderos de Venecia, en la vía Naranjito, en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Como que se permite uma indústria de alto risco montar em lugar que é totalmente agrícola? Não conseguimos compreender todos os moradores de acá. Después de su clausura el pasado 4 de enero y la posterior denuncia de las autoridades, los desperdicios y la chatarra, producto de la actividad de la acería, aún se pueden observar. Pero el daño ambiental no era el único problema. Había mucha explotación, trabajábamos 7 días a la semana, en el cual nos pagaban $15 diarios y además no teníamos mucho tiempo para comer ni nada. Por ende no teníamos derecho a seguro ni nada. Él hace trabajar a las 6:30 o a 7, ya son a las 5 de la tarde. Actualmente la empresa y los responsables que permitieron su funcionamiento son investigados por la Fiscalía General del Estado, que ya empezó las investigaciones del caso. Mariuxi Buenaño, Telediario. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Les contamos que Lorena Tapia, presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, presentó su renuncia irrevocable al presidente Lenín Moreno. En un comunicado, Tapia agradece al jefe de Estado por la oportunidad de servir 1 año y 6 meses a la provincia y destaca los avances alcanzados en su gestión, en salud, claridad en procesos de sistemas de carga, rehabilitación vial, educación y en materia de cuidado y protección ambiental. Y el primer mandatario, Lenín Moreno, recibirá este lunes al presidente del directorio del Global Universal Design Commission, Peter Blank, quien está en el país para certificar al Centro de Convenciones Metropolitano de Quito como el primer edificio en el Ecuador que cumple con los estándares de diseño universal para edificios de uso público. Black es profesor honorario del Centro de Discapacidad, Ley y Política en la Universidad Nacional de Irlanda y fue miembro del Comité Presidencial para el Empleo de Personas con Discapacidad. Ya en otro tema, los vocales del Consejo Nacional Electoral se reunieron con organizaciones políticas en la provincia de Manabí. La presidenta del organismo explicó el avance del análisis de las impugnaciones presentadas a las candidaturas para los comicios de marzo de 2019 y a la participación de observadores en la jornada. Tendremos primero los veedores de las organizaciones políticas que deben estar debidamente acreditados y quiero destacar de que dentro de los posibles
observadores internacionales estará el UNIORE, que siempre ha participado, que es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos también, que es CAPEL, AWEB, que son organismos electorales de Sudamérica, y también el Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas y América Latina, FILAC. Posiblemente contaremos con un equipo técnico de la Unión Europea. 6 de la mañana con 15 minutos. En la Delegación Provincial Electoral de Tungurahua, los representantes de los movimientos y partidos políticos locales y nacionales dialogaron con directivos del CNE para evitar sanciones tras realizar campañas anticipadas. 28 representantes de los movimientos y partidos políticos en la provincia de Tungurahua participan de los talleres de la Delegación Provincial Electoral para evitar la campaña anticipada. Hasta el momento se han detectado 21.942 artículos promocionales, 64 vallas y 4 audios en el país, indicó Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Hemos pedido a todas las organizaciones, alcaldías y prefecturas que nos remitan el gasto electoral mensual del año pasado. 9.653 personas que conforman las juntas receptoras del voto se capacitan en diferentes horarios. Por ejemplo, en las universidades, que es la prioridad actualmente, puesto que van a salir a vacaciones. Álvaro Rodríguez participa de las actividades que se desarrollan en la delegación electoral en el conocimiento del Código de la Democracia. Cada candidato tiene que mostrar su cultura ante la sociedad. En la provincia de Tungurahua se encuentran empadronados 459.454 votantes para los comicios electorales del 24 de marzo de 2019. Máximo Barba, Telediario. Más información de utilidad para usted, pues a continuación nuestro amigo Pedro, el economista, nos enseña cómo llenar el formulario de proyección de gastos, algo que se debe realizar hasta fin de este mes. En enero, quienes trabajan en relación de dependencia de las personas naturales cuyos ingresos en 2019 se prevé superen los $11.310 deben presentar el formulario de proyección de gastos personales al empleador. Se consideran sueldos, utilidades, horas extra, bonos y comisiones. Se excluye el monto del aporte al IES. Los gastos que deben tomarse en cuenta son vivienda, educación, arte y cultura, vestimenta, alimentación y salud. En educación, por ejemplo, además del pago de matrícula, pensión, derechos de grado, útiles escolares y textos, se incluye cuidado infantil, uniformes, transporte escolar, cursos de dibujo, ballet clásico, pintura, teatro, cursos de idiomas, entre otros. El contribuyente deberá deducir hasta el 50% del total de sus ingresos, siempre y cuando no supere el límite deducible de este año, que es de $14.703. Para la deducción se podrá declarar además a los padres, hijos del conviviente y cónyuges de unión de hecho, a los hijos mayores de edad que dependan económicamente del contribuyente, de acuerdo a lo que estipula la Ley para la Recuperación Económica. Para la deducción de gastos personales en el rubro de salud por enfermedades catastróficas se reconocen hasta $22.620. La entrega del formulario es hasta el 31 de enero de 2019. La actualización de esta proyección se realiza en los meses de julio y agosto. Esta proyección ayuda cada año a conocer la retención mensual del impuesto a la renta y así planificar los gastos del hogar. El gobierno y el sector acuícola logran acuerdos en materia de uso de combustible. El gremio camaronero se comprometió a mejorar la competitividad, producción y también los costos del crustáceo. Por pedido del presidente de la República en el marco del diálogo, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se reunió con representantes del sector camaronero y los ministerios de Comercio Exterior, Finanzas y Hidrocarburos para acordar un mecanismo de compensación por el uso del diésel industrial. Importante sector productor, representante internacional de nuestro país a través de sus exportaciones, para encontrar soluciones que impliquen cambios estructurales que nos permitan que estos sectores sigan siendo lo que son hoy, un orgullo para el país. Vamos a mantener la cantidad doméstica en 1.500 galones al mes para los pequeños camaroneros, que actualmente representan el 75% de todo el sector camaronero del país. Y para los medianos y grandes camaroneros,
El gobierno nacional reconocerá 70 centavos por galón, valor que ya estará descontado del precio final del diésel 2 para el sector industrial y que constará de esta manera, de manera directa, en las terminales de Petroecuador y comercializadoras privadas. Por su lado, el sector acuícola se comprometió a lograr mayor competitividad, eficiencia, mejoras en la producción y en los costos del primer producto exportable del país, generador de plazas de empleo. Dejar atrás esta página del tema de los combustibles, porque hay una agenda de trabajo trazada, y eso debemos trabajar en costos. Importantísimo trabajar en seguridad. La ley de fomento productivo que faculta al gobierno nacional a establecer la tarifa IVA cero para una serie de bienes, de insumos, equipos, que hoy el sector sí lo está pagando. Más allá de los acuerdos y compromisos, desde esta semana se pondrá en marcha una mesa técnica que trabajará en 4 áreas. Impulsar proyectos de electrificación para el sector, seguridad, regularización de más de 25.000 hectáreas del sector camaronero y por último créditos blandos con la banca pública para proyectos que tengan como meta, como lo dije al inicio, fomentar la competitividad y la eficiencia de nuestro sector camaronero. No, estos son los resultados de la coordinación de los diferentes ministerios y el diálogo con los sectores productivos. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y durante la reunión del gabinete sectorial realizado en Guayaquil se trataron temas como la actualización del registro social y la revisión de los hitos en 2019 para el sector social, tanto en el área de educación, salud, cultura, deportes y demás. En cuanto a la crisis que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, desmintió que el gobierno tenga planificado subir la tasa de aportaciones que trabajadores y empleadores cancelan al organismo. Lamentablemente algún medio de comunicación hizo esa interpretación, lo publicó, pero jamás hemos hecho esta afirmación. Nosotros hemos convocado a un gran acuerdo nacional por la seguridad social. Hay que discutir los temas con absoluta seriedad. Hemos diseñado un plan al corto plazo de mejora en la atención médica para reducir los tiempos de espera de nuestros pacientes en nuestros hospitales. Hemos diseñado la creación de una unidad de transparencia y ética para combatir la corrupción, y en el presupuesto del año 2019 ya se ha destinado 1.300 millones de dólares para cubrir, entre otras cosas, las pensiones que tenemos que entregar a nuestros afiliados, a nuestros jubilados. Eso también nos ayudará para cubrir los gastos en materia de salud. 6 de la mañana con 24 minutos. Les contamos que propietarios de vehículos de alto cilindraje protestaron en Quito por el cobro del impuesto ambiental por contaminación vehicular o impuesto verde que se debe pagar anualmente. Piden a las autoridades revisar los valores. Con carteles pidieron el apoyo de la ciudadanía para la revisión del pago del impuesto verde. Este impuesto inconstitucional nos está haciendo que paguen por un vehículo del año 80, por un vehículo que cuesta $2.000, quieren que paguemos $1.500 de matrícula. Los propietarios de estos vehículos llegaron en una caravana hasta la tribuna de los Chiris en el norte de Quito. Este era un impuesto a la contaminación y el 90% de vehículos que usted ve aquí, todos han pasado la Corpaire. ¿Qué quiere decir eso? Que no contaminan. Estos vehículos no es de gente adinerada, es de la clase media, es de la clase popular. Lo tenemos para la familia, para el deporte, nada más. El impuesto ambiental por contaminación vehicular grava a aquellos automotores cuyo cilindraje es mayor a 1.500 centímetros cúbicos y toma en cuenta la antigüedad del vehículo. El rubro se cobra en la matrícula anual. Mi auto es modelo 96. Yo he pagado estos últimos 4 a 5 años $800 y este año que hemos confirmado las tablas, mi carro paga $1.500 de matrícula. La ley del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, que fue publicado en el año 2011, busca reducir la contaminación. Sin embargo, los propietarios de este tipo de vehículos piden a las autoridades que la medida sea revisada. No es que no queremos pagar, es simplemente rever, ya que siempre en todo que ha sido aquí la costumbre en el país es aumentar abusivamente los impuestos. Podemos pagar, pero de manera racional, proporcionada como debe ser la ley. Si no es posible de que este tipo de vehículos paguen 8 y 10 veces más que los otros vehículos. Según la normativa, el valor del impuesto a pagar no será mayor al 40% del avalúo del carro. Valeria Villarroel, Telediario. Y en Tulcán, Banecuador entregó 15 operaciones crediticias a pequeños productores, artesanos y comerciantes para incentivar los emprendimientos.
El monto asignado fue de $233.500, recursos que serán invertidos en la parte productiva de los 6 cantones de la provincia del Carchi, en proyectos pecuarios y en la siembra y cultivo de nuevos productos. Entregaron $8.000 y voy a comprar unas máquinas de leche. Lo solicité específicamente para el tema de la agricultura, lo que es para cultivar lo que es naranjilla. Tengo puerquitas madres para de ahí trabajar con los puerquitos que se crió. Cada año $30 millones se entregan en créditos en Carchi, pero la meta es incrementar la cifra para esta zona declarada en crisis. Eso debería ser 60 millones, debería ser 100 millones de dólares anuales, porque esta provincia los necesita. El Ban Ecuador anunció la creación de nuevos productos y programas y un plan agresivo de refinanciamiento. El gobierno entero está trabajando en programas desde el punto de vista económico, el cual incluye el crédito para poder ayudar a los sectores, con refinanciamiento, programas de crédito, programas de ahorro. Uno de los nuevos productos financieros será la entrega de créditos a través de brigadas que saldrán a visitar a los clientes que llamen a la línea 1-800-0000-700. Lucy Jiménez, Telediario. Y el gobierno de la provincia de Chimborazo trasladó maquinaria al cantón Comandá para ejecutar obras de protección en la cuenca del río Chanchán y Chimbo. Los territorios se ubican en el mapa de amenazas de la Secretaría de Riesgos como propensos a sufrir inundaciones. La presencia de lluvias en la zona subtropical de la provincia de Chimborazo apenas empieza y ya se siente sus efectos. En el recinto El Guayabo del cantón Comandá, el río se salió de su cauce. Para nuestros terrenos que nos está llevando el río es bastante. Ahorita mismo nosotros desde aquí de Don Castillo ya va más de casi media hectárea. De aquí para abajo ya vamos con 1 hectárea. Maquinaria del Consejo Provincial de Chimborazo aprovecha la tregua que deja las lluvias. Es por eso que han logrado enrocar las riberas del río, dragar las partes más conflictivas y asegurar algunas plantaciones. Solamente pedimos es que sea un poco más rápido porque ya nos viene el invierno encima. La maquinaria trabaja ya por 5 días y se ha logrado proteger más de 3 kilómetros en esta zona. Los trabajos que se ejecutan por administración directa continuarán hasta que la temporada invernal se presente con mayor fuerza. Trabajos de encauzamiento, trabajos de desasolve, fortalecimiento de muros de contención, realizando escolleras en las partes que es posible, capaz de que estos trabajos den una tranquilidad a la población del sector bajo. La Secretaría de Riesgos emitió su boletín de posibles amenazas y el sector de Comandá se encuentra en la lista. Precisamente porque en esta zona las lluvias causan el desbordamiento de los ríos Chimbo y Chanchán, situación que quiere prevenirse. Para Telediario, Gonzalo Parra. Mientras la vía Loac-Santo Domingo fue reabierta al tráfico vehicular la tarde de este domingo luego de un derrumbe que se registró en el kilómetro 68 que bloqueó los 2 carriles de la arteria que une la sierra con la costa ecuatoriana. Las labores de limpieza a cargo de la prefectura de Pichincha permitieron que 3.000 metros cúbicos de escombros fueran desalojados de la zona. Según el sistema integrado de seguridad de Q911 en el deslizamiento, no hubo vehículos atrapados. Cambiamos de tema. Les contamos que la temporada de cruceros 2018-2019 arrancó con la llegada de 2 de ellos a las ciudades de Guayaquil y Manta. Veamos a continuación. Después de haber arribado al puerto de Manta en Manabí, el naviero Albatros de la compañía Phoenix Racing llegó a Guayaquil. Los viajeros, en su mayoría turistas alemanes, fueron recibidos con baile folclórico y los icónicos personajes de Juanita y Juan Pueblo. Los visitantes pudieron disfrutar del show musical, así como de los trabajos artesanales, hechos por manos 100% ecuatorianas. Por su parte, el Ministerio de Turismo entregó información para promocionar el potencial de los destinos del Ecuador y sus 4 mundos, su clima, cultura y gastronomía. Con la temporada de cruceros que arrancó en 2018, Ecuador ha recibido hasta hoy 6 embarcaciones con un total de 5.900 pasajeros internacionales, en su mayoría europeos y norteamericanos. Terminará con el arribo del naviero Sandán el 13 de abril en Guayaquil y Sea Princess el 3 de agosto en Manta. Mariuxi Buenaño, Telediario.
De inmediato las noticias del mundo. La detención momentánea del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela activó alertas en la comunidad internacional. Sin embargo, Nicolás Maduro asegura que el hecho fue una decisión arbitraria del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Rápidamente las imágenes se volvieron virales y activaron la alarma. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue interceptado este domingo por un equipo del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como SEBIN. Minutos después, el político fue liberado y en medio de una manifestación de simpatizantes, lanzó una advertencia a Nicolás Maduro. Compañero, el juego cambió. El pueblo está en la calle. El pueblo va a seguir en la calle. Y si querían enviar un mensaje... para que nos escondiéramos o para que nos enconcháramos, aquí está la respuesta del pueblo. La respuesta del gobierno fue destituir a los funcionarios a cargo del operativo contra Guaidó. Esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show están en este momento siendo destituidos y están siendo sometidos a los procedimientos disciplinarios. Además, mediante un comunicado, aseguraron que el gobierno de Estados Unidos está detrás de la detención del líder opositor. La acción fue encabezada por John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, quien intenta imponerle por la fuerza al pueblo venezolano un gobierno títere cuyo mandato no responda a la Constitución ni a la voluntad popular. La situación económica y política de Venezuela hizo que más de 2 millones de ciudadanos abandonaran el país en los últimos años, lo que provocó una crisis migratoria en América Latina. Fernanda Vera, Telediario. Y por lo menos 10 muertos deja la tormenta de nieve que afecta a varios estados en Estados Unidos, la primera que enfrenta este año. El fenómeno además deja algunos heridos y vuelos cancelados. Estados Unidos ha vivido un domingo negro a causa de una gran tormenta de nieve que vive parte del país y que ha provocado la cancelación de unos 785 vuelos y el retraso de otros 1.720. El principal incidente se produjo en Cincinnati cuando un vuelo de la compañía Delta que volaba desde Las Vegas patinó y se salió de la pista. Los 120 pasajeros fueron desalojados rápidamente y todos ellos resultaron ilesos. Según autoridades del país, 10 estados se encuentran en alerta. Esta tormenta invernal, que contribuyó por lo menos con 10 muertes en la región centro-norte de Estados Unidos, también azotó el norte del país por segundo día consecutivo, provocando cortes de servicio eléctrico y cientos de accidentes de tránsito. Y fuertes nevadas azotan Europa y dejan al menos 20 muertos según los medios locales. En Alemania las avalanchas provocaron la suspensión de vuelos y varias rutas quedaron bloqueadas, mientras que en Austria al menos 3 alemanes murieron al ser arrastrados por una avalancha de nieve en la región de Albert, en el oeste del país. Además, las autoridades buscan a una cuarta persona desaparecida, un joven de 28 años. Y en Suiza la policía reportó 3 heridos leves tras un alud que cayó sobre un hotel. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el gobierno de Indonesia encontró este lunes la caja negra que grabó las conversaciones entre los pilotos del avión de Lion Air accidentado en octubre en el mar de Java con 189 ocupantes. El director de Datos e Información del Comité Nacional para la Seguridad en el Transporte indicó que preparan un informe sobre el descubrimiento realizado esta mañana que podría esclarecer los detalles de los últimos minutos del vuelo. El dispositivo encontrado es uno de los 2 que forman la caja negra, junto al que graba los datos de vuelo que las autoridades recuperaron 3 días después del accidente. Gracias, señor. Buen día a ustedes, amigas y amigos. Gracias por seguirnos a partir de este momento en Primera Impresión. Nuestros invitados en esta jornada son María Paula Romo, ministra del Interior. Las acciones para combatir el narcotráfico y la corrupción. La situación generada tras un ataque a miembros de la Policía Nacional en Sucumbíos y los ejes centrales del llamado diálogo nacional por parte del gobierno. Estos y otros serán temas del diálogo con María Paula Romo. Además, Santiago Orbe, docente universitario y analista de temas internacionales. Los alcances de la resolución de la Organización de Estados Americanos de no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la situación que se vive tras la detención y posterior liberación del titular de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, declarado presidente interino.
Y finalmente Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura. La inauguración de la Biblioteca de las Artes en Guayaquil y las metas de la política cultural para el año 2019. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. De la mañana, 57 minutos. Como siempre, a esta hora, Diario El Telégrafo es nuestra recomendación del día. Diario El Telégrafo en su primera plana nos dice: el incendio de otra clínica clandestina sacude a Guayaquil. En 48 horas se contabilizan 18 muertos, 16 heridos y 2 casas destruidas. Solo 37 centros de adictos a las drogas, de más de 100 operan legalmente en nuestro país. Además, Diario El Telégrafo nos informa sobre Venezuela. Guaidó habla de división en el gobierno de Nicolás Maduro. El titular de la Asamblea ha participado en un mitin tras ser liberado y ahí ha mencionado la posibilidad de que haya grietas en el frente interno y en el control del gobierno sobre las Fuerzas Armadas. Y por último, el temporal lluvioso está causando graves daños en las vías de la región amazónica y de otras provincias del país. Los trabajos de habilitación de tramos de carretera se están realizando de manera urgente. Estas y otras informaciones las encuentra en esta jornada en Diario El Telégrafo. 6:58, un miembro de la policía muerto y 2 heridos. Dejó como saldo un ataque perpetrado por desconocidos desde un vehículo con placas colombianas en Puerto Mestanza, Sucumbíos. Los heridos se recuperan en la ciudad de Quito, a donde han sido trasladados. Como César Topón, de 35 años de edad y 15 en la policía, fue identificado el miembro de la institución que perdió la vida la madrugada de este sábado 12 de enero, luego de ser atacado por personas a bordo de un vehículo con placas colombianas en el sector de Puerto Mestanza, Sucumbíos. Según un comunicado de la policía, Topón, junto a otros 2 agentes, realizaba tareas de control cuando observó un vehículo sospechoso. Al intentar avanzar en su trabajo, fueron víctimas de disparos de armas de fuego. Los heridos por el ataque son el cabo primero Diego Villalba y el policía Cristian Quintana, de 34 y 27 años de edad respectivamente. Tanto los heridos como el uniformado fallecido pertenecen al servicio antinarcóticos. La ministra del Interior, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, aseveró este fin de semana que se trata de una dolorosa noticia para el país y la Policía Nacional, y que la institución trabaja en la identificación y detención de los responsables. El domingo al mediodía, junto al comandante de la institución, visitó a los heridos en el hospital de la policía. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana, 59 minutos. María Paula Romo, ministra del Interior, nuestra invitada esta mañana. Buenos días, gracias por estar aquí. Comencemos precisamente con esta información. ¿Qué más se sabe? ¿Cómo avanzan las investigaciones? Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad para comentar con todas las personas los detalles de este caso y los otros temas de coyuntura que están previstos. Como lo había dicho ayer y lo repito, es una noticia dolorosa para el país y para la policía, y nos recuerda y nos ratifica nuestro compromiso de gratitud con quienes cuidan de nuestra seguridad todos los días, arriesgando lamentablemente en algunos casos inclusive su vida. ¿Qué es lo que sabemos en este momento? El día de hoy va a darse el entierro de policía que perdió la vida en Sucumbíos, que fue asesinado en Sucumbíos. Los otros 2 policías se recuperan con bastante normalidad, con tranquilidad. Uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente ayer. Para el otro no va a ser indispensable una intervención quirúrgica, está en supervisión. Del lado de la frontera colombiana, ¿qué es lo que sabemos? Afortunadamente, un buen trabajo inmediato como respuesta luego de los disparos, luego de este enfrentamiento, permitió identificar y permitió capturar, con colaboración, por supuesto, con la policía del otro lado de la frontera, a 2 involucrados en este acontecimiento. Está confirmado que serían... Así es.
Uno de ellos perdió la vida ya en un hospital en Colombia, así que uno de ellos resultó muerto y el otro ha sido capturado. Sobre él se obtuvo ya una difusión roja de Interpol, así que se están haciendo las gestiones para que sea entregado a la justicia ecuatoriana. Esto es lo que hasta el momento sabemos y podemos informar del caso. Ayer también pude conversar con algunos periodistas porque estaba prevista una rueda de prensa temprano en la mañana en Lago Agrio y cuando la suspendimos pues se provocó cierta suspicacia, pero de inmediato nos comunicamos con los periodistas para pedirles un poco de paciencia, pues estábamos en medio de la cooperación, de la investigación con Colombia y por lo tanto hay momentos en donde entregar cierta información sensible puede perjudicar las investigaciones. Creo que tuvimos comprensión del lado de la prensa y hoy a lo largo del día vamos a poder dar más información sobre lo que ya se ha confirmado. Lamentable, doloroso, tenemos una frontera norte especialmente complicada que enfrenta problemas a diario y ahí el trabajo policía-Fuerzas Armadas, que es un trabajo conjunto, sigue siendo una prioridad para el país. Para concluir sobre el detalle de lo que aconteció, la respuesta violenta de parte de estos dos ciudadanos colombianos se dio solo por el pedido de los policías de que se detengan para investigarlos, para conocer la razón de su desplazamiento. ¿Fue así de sencilla, sencilla y grave y lamentable el incidente? La información que tenemos hasta ahora es que se trataba de un patrullaje regular de una unidad antinarcóticos. Los 3 policías pertenecen a la unidad antinarcóticos de la policía. Luego de eso todavía tenemos varias versiones, tenemos que esperar a que los policías se recuperen para que ellos puedan brindar la suya, pero tenemos algunas versiones distintas sobre la situación exacta, que si se acercaron o estaban más lejos, de dónde salieron quienes les agredieron. Hasta el momento lo que sabemos es lo que he comunicado, que es información confirmada, y sobre el resto tenemos algunas versiones todavía y necesitamos un poco de paciencia, que salga de cirugía el segundo policía que ha sido intervenido el día de ayer, porque de todas maneras hay unos trámites internos que se siguen de manera regular para poder aclarar los hechos. Tenemos además, sí, claro que sí, tenemos además un patrullero que tiene varios orificios de bala. Tenemos entonces varios elementos para determinar eso. También está identificado el automóvil que estaba vinculado a los disparos con otras señales. Así que todavía necesitamos un poco de tiempo hasta poder esclarecer hasta el último de los detalles, pero por supuesto será parte de una investigación más profunda. Ministra, en un plano más amplio, ¿qué está ocurriendo en la frontera? Pues, cabe suponer que la presencia de miles de efectivos militares colombianos, los que han dado, digamos, los que han buscado, los que han localizado y diezmado a alias Guacho, ¿habrán producido un desplazamiento de los carteles de droga, de las rutas del narcotráfico hacia la provincia de Sucumbíos? ¿Esto es así? Tenemos varias hipótesis de lo que está sucediendo, a más de las que ya son certezas. Es decir, sabemos que es una zona en donde hay muchas hectáreas de siembra de coca. Esto lo sabemos. Una de las verificaciones también es que la Agencia de Naciones Unidas, que hace este tipo de informes, que hace este tipo de apreciaciones, confirmó hace algunas semanas que este número de hectáreas sembradas, me refiero siempre al lado de Colombia, que este número de hectáreas sembradas había crecido en los últimos años. Evidentemente. Hay un reciente cambio de gobierno también en Colombia. El gobierno del presidente Duque ha anunciado una ofensiva con ciertas características distintas en la zona. Se ha regresado al ataque a los cultivos, a un ataque manual a los cultivos. Varios temas que están sucediendo del otro lado de la frontera, algunos que han dado como resultado el que alias Guacho fuera abatido junto con el segundo en la línea del frente de Oliver Sinesterra. Entonces hay violencia, por supuesto, en la frontera, eso es lo que conocemos. Y de estos ataques o de estas incursiones o de estas políticas siempre se derivan algunas consecuencias. Ahora, una mayor presencia militar colombiana del otro lado de la frontera
¿Qué clase de reacción produce de parte de las autoridades ecuatorianas? Bueno, es indispensable un trabajo coordinado y así lo tenemos. Es indispensable un trabajo coordinado entre autoridades del un lado y del otro lado de la frontera. Eso es lo que estamos haciendo. Lamentablemente esto también lo que provoca es un incremento de algunos actos violentos. Estamos trabajando para reducirlos al mínimo, para proteger la seguridad de la población, pero en zona de frontera estos sucesos lamentables son todavía parte de lo que vivimos en relación a la situación de la frontera. Es una frontera que tiene una serie de características que todos nosotros conocemos y cada una de estas incursiones, lo repito, cada incursión, cada operación, cada modificación en la política, también cuando el control es mucho más estricto, se pueden producir respuestas más violentas. Nosotros no escatimaremos esfuerzos para redoblar nuestros recursos en la zona, materiales, nuestros recursos humanos y los niveles de coordinación que son siempre indispensables. 7 de la mañana, 6 minutos. Hay otros temas en este diálogo, como lo anticipamos a nuestra audiencia. Usted acaba de dar declaraciones a un diario nacional y ha dicho: hemos desmontado una estructura de encubrimiento. ¿Se refiere usted a la corrupción, a las estructuras de la corrupción en el país? Ojalá pudiera yo decir que se han desmontado las estructuras de corrupción. Creo que todavía nos falta para llegar a una conclusión así, pero creo que las de encubrimiento sí. ¿A qué me refiero y en dónde hago la diferencia? Me refería exactamente en esa entrevista al gran cambio que se ha dado a partir de la consulta popular de febrero y lo que tenemos el día de hoy. En febrero, la consulta popular convocada gracias a la voluntad política y a la decisión del presidente Moreno, pero con el respaldo de los más amplios sectores del país, como lo demostró el resultado final de la consulta. Esta consulta estaba destinada a lograr la independencia para las funciones del Estado, para los poderes de control, para los organismos de control. Me parece que en eso se ha avanzado mucho y ha sucedido con mucha rapidez también, a pesar de que comparto las urgencias que sentimos todos en el país, pero en menos de un año hemos logrado como país, hemos logrado como ecuatorianos de las más distintas tendencias, hemos logrado hoy que cuando miramos a la Corte Constitucional, a la que está cerca de nombrarse, cuando miramos el Consejo de la Judicatura, que pronto va a ser reemplazado, cuando miramos las autoridades que están en los órganos de control, las superintendencias que están en proceso de reemplazo también, el panorama es muy distinto que el que teníamos hace 10 u 11 meses. Hace 10 u 11 meses estaba lista una estructura de encubrimiento, una estructura nombrada en algunos casos por los próximos 9 o 10 años para evitar que se destape la corrupción. Esto nos da la sensación de que cada día hay un nuevo caso. Así es, y eso también es lamentable. Ojalá que no tuviéramos un nuevo caso que anunciar cada día, pero que no se anuncie porque no existe corrupción, no que no se anuncie porque se está tapando todo. Eso pero es lo a que su vez esto incrementa la ansiedad por una consistente lucha contra la impunidad, ya no solo contra la corrupción. Y yo le pregunto, se está diciendo que la Fiscalía está superada en cuanto a las demandas y los temas pendientes de investigación en esta materia. Pero en la Policía Nacional, ¿qué ocurre? ¿No hay una unidad y no se ha pensado en contar con una unidad especializada en la investigación de casos de corrupción? Claro que se ha pensado, se ha programado, se aprobó ya dentro de la estructura interna de la policía en los últimos meses del año anterior. Su plena implementación se llevará adelante en este año, en los próximos meses. En la policía existe una unidad especializada contra el lavado de activos, pero no una unidad especializada en la lucha contra la corrupción, como sí tienen algunos países vecinos. Se han adelantado ya varios contactos para lograr aprendizajes, experiencias de otros lugares en donde funcionan estas unidades especializadas y la vamos a implementar en este mismo año. Hay una lucha consistente desde el gobierno en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, pero como yo siempre repito, no es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Hay grandes esfuerzos que se llevan adelante desde el gobierno, desde la función ejecutiva, pero hay una cadena de responsabilidades en el tema de la corrupción y en el tema de la impunidad. Tienen que ver con las leyes, por eso hay buenas noticias también desde la Asamblea y avanza el debate de la ley anticorrupción que envió el presidente de la República.
hay una responsabilidad altísima en fiscales y jueces que tienen que convertir en realidad las sentencias cuando éstas tienen los fundamentos como creemos que las tienen en estos casos. Así que hay una cadena de responsabilidades. El Ejecutivo va a seguir adelante con las suyas, va a hacer el máximo de sus esfuerzos, pero es indispensable también que los otros responsables de esta cadena asuman su parte. De esa manera, todas las instituciones, toda la sociedad podamos reconstruir la democracia, que no solamente son formas de tomar decisiones, sino convivencia bajo las leyes, siguiendo el Estado de Derecho. Volviendo a la entrevista a la que aludimos hace un instante que usted dio a un diario nacional, ahí se aborda también el tema del diálogo. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los ejes para usted necesarios, indispensables del diálogo nacional, para que esto de alguna manera supere la impresión de que se trata de un llamado a generar acuerdos, pero sin una visión muy clara de agenda pública? Hay una visión clara de agenda pública y hay una visión clara de futuro, pero también se deben marcar momentos diferentes del país. El presidente lo ha dicho hace pocos días en Guayaquil, el diálogo entra en una nueva etapa. Hay un primer momento, una primera etapa del gran diálogo nacional que fue convocado, que creemos que ya ha llegado, ¿no es cierto?, a un punto en donde es posible transitar, avanzar más adelante. ¿A qué nos referimos exactamente? En el primer momento del diálogo era necesario reparar, reconstruir, corregir injusticias que creemos que se ha conseguido en una gran medida. ¿A cuáles se refiere? Me refiero, por ejemplo, a dirigentes criminalizados. Me refiero, por ejemplo, a unas formas de relación en donde las organizaciones estaban totalmente aplastadas. Me refiero, por ejemplo, al diálogo que ha permitido la reforma para la ley de comunicación, que tenía una agencia de control de contenidos que había creado una espiral de silencio en el Ecuador. Estos primeros momentos del diálogo han sido ya, han dado frutos además, pero creo que han cumplido ya un primer objetivo, una primera fase. ¿Qué viene? Lo ha dicho el presidente, insisto, lo ha dicho el presidente, viene un diálogo que ya no se trata solamente de reparar las injusticias y recomponer lo que se ha lastimado en el pasado. Viene el diálogo que nos obliga a mirar hacia el futuro, a construir acuerdos mínimos para caminar hacia adelante y en el marco del gran acuerdo nacional. ¿Cuáles son los grandes ejes? Bueno, los grandes ejes van a ser sin duda los que están relacionados a las instituciones, los que están relacionados a la economía, los que están relacionados al modelo productivo, mirando hacia el futuro. No para decir vamos a resolver el problema de la criminalización, por ejemplo, de quienes estaban en la disidencia o en posturas diferentes, sino, bueno, en este momento que se ha logrado construir una base común, una confianza, unas instituciones respetables, confiables, se ha logrado revertir la tendencia de crecimiento del déficit, porque en la economía, a pesar del difícil momento que vive el país, se han logrado también ya unas condiciones mínimas para mirar hacia el futuro, ya abandonar este momento de incertidumbre, de no saber cómo está la economía, de que las cifras no están publicadas, de que no se asume la magnitud de la crisis. Una vez que todo esto se ha hecho, tenemos una base, tenemos un piso que nos ayuda a mirar hacia adelante y este es el marco del gran acuerdo nacional al que el presidente Moreno se ha referido ya y que está convocando al país en sus más diversos sectores. 7:14 minutos, es una lástima, se nos agota el tiempo. Gracias, María Paula Romo, ministra del Interior, por estar esta mañana aquí. Muchas gracias a ustedes. Brevísimo corte, regresamos de inmediato. Siete de la mañana, 16 minutos. El Ecuador se sumó a otros 18 países de la Organización de Estados Americanos que resolvieron no reconocer la legitimidad del segundo periodo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El gobierno venezolano afirma que la resolución del organismo constituye un abuso de poder, un crimen de agresión y un apoyo a un golpe de Estado. Aprobado.
El presidente venezolano Nicolás Maduro inició su segundo mandato con un nuevo revés diplomático: el no reconocimiento de la Organización de Estados Americanos de la legitimidad de su segundo periodo, a partir de este jueves 10 de enero. La resolución fue adoptada por el Consejo Permanente del organismo y contó con el apoyo de 19 países. Lo ha dicho el presidente Trump en varias ocasiones, nuestro secretario de Estado, el señor Pompeo. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo venezolano. Vamos a hacer todo lo posible para que Venezuela regrese a la democracia. En la sesión se alcanzaron 6 votos en contra y se registraron 8 abstenciones y 1 ausencia. El Ecuador, a través de su embajador Carlos Játiva, se pronunció a favor de la resolución sobre Venezuela. Mediante la cuenta de Twitter de la representación diplomática, se aseveró que el Ecuador insta a un diálogo genuino. No obstante, aclara que sean solo los venezolanos quienes resuelvan sus desencuentros históricos a través del diálogo y reconciliación por medios pacíficos y democráticos. El canciller José Valencia también se pronunció al respecto en la misma red social. La resolución de la OEA tiene como objetivo central abogar en Venezuela por las libertades fundamentales y la democracia plena. Durante la sesión del Consejo Permanente, el representante de Venezuela rechazó los argumentos de la mayoría que se opone a Maduro. El primer gran problema de esta resolución, señor presidente, es que pretende, sin tener capacidad para ello, decir quién es el gobernante legítimo de Venezuela. La legitimidad es la aceptación voluntaria de la autoridad sin la amenaza del uso de la fuerza. El gobierno venezolano, a través de su página web, respondió mediante un comunicado de 32 puntos a la resolución de la OEA. En el pronunciamiento se aseveró, entre otras cosas, que se comete una insensatez jurídica, un abuso de poder, un crimen de agresión y un golpe de Estado. Todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no solo la paz en Venezuela, sino en toda la región. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 19 minutos. Esto está ocurriendo en el plano de la diplomacia continental. Pero internamente, hace pocas horas, se intentó apresar al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Lo hicieron algunos agentes del SEBIN, del Servicio de Inteligencia del Estado venezolano, y una hora después fue liberado por orden del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que los agentes de inteligencia habían actuado de manera inconsulta por iniciativa propia y que ya habrían sido sancionados. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Nuestro invitado, Santiago Orbe, docente universitario y analista internacional. La pregunta está planteada. Buenos días. Eduardo, buenos días y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Pues en realidad la situación es crítica, es muy tensionante y sobre todo nos habla al respecto de qué es lo que sucede o cuáles son las consecuencias cuando se dan este tipo de abusos dentro del poder, cuando se da un irrespeto a los derechos fundamentales, cuando se creen personas o grupos prevalidos de un discurso ideológico y político, pues abusar y sobre todo estructurar las dinámicas de vida sin manejar los tiempos ni el respeto a las instituciones que sostienen los estados. Si me permite, puntualmente, en referencia a los últimos acontecimientos, se comienza a hablar de que existirían algunas grietas, no necesariamente rupturas, pero algunas grietas que dan a entender que una es la agenda política del presidente Maduro y otra este modus operandi de las fuerzas de seguridad inscritas en una línea de defensa interna. Creo que aquí hay algunas lecturas. En términos internos, en el caso de Venezuela, parecería que existen estas rupturas, básicamente porque uno pensaría que los miembros del SEBIN no tienen por qué actuar sin una autorización previa para este tipo de acontecimientos. Entonces, esto quiere decir, cuando el gobierno venezolano admite que fue una acción determinada por particulares intereses de estos miembros del SEBIN, uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces, ¿dónde están las autoridades de control? ¿Qué tipo de gobierno tiene en este momento Venezuela que no puede ni siquiera controlar a sus propios agentes estatales? Por otro lado, vemos la presión internacional, la presión regional, hemisférica, ha sido fundamental. Vemos el levantamiento o la reapropiación del discurso hemisférico por parte, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, que tanto se ha criticado y que ha tenido un papel preponderante para este hecho. La preocupación que se evidencia en este tipo de actos y de errores por parte del gobierno venezolano, por parte del gobierno de Maduro, habla al respecto no solamente de esta presión, sino de todos los frentes que se han construido alrededor
precisamente de estos actos que son punibles por donde nosotros queramos verlos. Nuevamente se comienzan a dar las declaraciones, los señalamientos de que se aproxima un golpe de Estado y una intervención militar. ¿Usted lo considera serio y factible? ¿Es posible que se produzca una intervención militar en Venezuela? No. Las actuales circunstancias no se prestan para aquello. Creo que el sistema internacional ha madurado muchísimo en los últimos años y sobre todo a nivel regional comprendemos que los estados tienen la obligación de determinarse desde adentro, es decir, ellos tienen la obligación de responder y sus pobladores tienen la obligación también de readecuar y sobre todo establecer sus parámetros de libertad en términos de individualidad. Le corresponde esto al pueblo venezolano. Ahora, existen características que se enmarcan dentro de la misma Constitución venezolana en donde se habla de un apoyo para la modificación del gobierno o de los términos de las estructuras de poder, un apoyo no solamente de la comunidad internacional ni de las Fuerzas Armadas, que es importante, sino también del pueblo venezolano como tal. Y estos son los 3 artículos a los que se han adscribido fundamentalmente el representante de la Asamblea, Guaidó, para establecer que es la obligación o que están en un tiempo de cambio y de renovación política interina, por lo menos de lo que se viene. Vamos a conocer las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. La situación no deja de ser tensa luego de la juramentación de Nicolás Maduro para este segundo periodo. Y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana se pronunció el domingo tras haber sido, como decíamos, víctima de lo que él calificó como un secuestro por parte de agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano, SEBIN, cuando se dirigía a un acto político. Escuchemos lo más destacado de sus declaraciones. Y si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos o para que nos enconcháramos, aquí está la respuesta del pueblo. ¡Aquí estamos! La legítima institución que nosotros representamos y presidimos y que vamos a hacer todo para seguir haciéndolo. Vean lo que están haciendo. Están desesperados en Miraflores. No saben quién da la orden. Como ustedes ya vieron, como el mundo lo vio, nos interceptaron. Nos secuestraron unos minutos. Pero aquí estamos. Y lo más importante, en muchos espacios del país hoy también están en la calle en cabildos abiertos y vamos a seguir estando para que sepan. Y hablando de grietas, luego del voto de los 18 países de la Organización de Estados Americanos, también constituyó una novedad la posición de México, la abstención de México. Esto, según algunos analistas, ha dado nuevo oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro en medio de una situación de por sí asfixiante. La pregunta es, ¿México puede ser clave para encontrar una nueva ruta de negociación política interna en Venezuela al margen de la presión del Grupo de Lima? Creo que eso es lo que está buscando México, es decir, a la hora de establecer o no adherirse a la declaración del Grupo de Lima, no quiere decir que está aceptando de manera tácita la presencia ilegítima del señor Maduro dentro del gobierno venezolano. Y más bien creo que eso estructura una forma de ambigüedad intencional en términos de política exterior para tener un margen de maniobra sobre una situación que es de por sí ya muy compleja. Es decir, no perder el equilibrio, porque incluso pensando en una adhesión de sanción contra el presidente Maduro, podríamos generar también un escenario de potencial beligerancia que podría originar ciertos matices bélicos que son innecesarios y, como vimos en la primera parte de esta entrevista, no son necesarios y sobre todo no se refieren a las actuales circunstancias de la escena regional. Ahora, esto es importante mencionarlo también porque esta doctrina, esta forma de doctrina Estrada que está aplicando, pues pone de manifiesto el interés y sobre todo la participación incluso un poco curiosa y atenta de estos hechos. En diplomacia, el lenguaje y los matices cuentan mucho. Y en tal sentido no podríamos pensar que esto significa una adhesión o que es un espaldarazo a la posición política del gobierno venezolano. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, nos hemos adscrito a la doctrina Roldós, fundamental, y creo que esto es digno de encomio porque fundamentalmente nos ubica en el contexto de la escena internacional, siendo respetuosos del hecho histórico sobre el cual el Ecuador ha constituido su política exterior.
derechos humanos, fundamentalmente hacer prevalecer los derechos de la región por sobre otro tipo de intereses. Estas son las lecturas que nosotros tenemos e inmediatamente el canciller José Valencia muy acertadamente dijo que no se han roto relaciones diplomáticas. Esto también abre un margen explicativo de que el Ecuador se está adscribiendo, si se quiere, a un respeto a los derechos fundamentales. Es decir, Ecuador, en su opinión, ¿está más cerca de la posición del presidente López Obrador que de la posición del Grupo de Lima? No. Ecuador, y eso es lo importante, y por eso Dios es digno de encomio y se celebra esta posición, ya que nosotros hemos utilizado, si se quiere, o hemos retomado el camino de la política exterior fundamentada sobre todo en aquellos procesos políticos, más que ideológicos, teóricos sobre los que nos hemos constituido. La doctrina Roldós en la década del 80 hablaba que los derechos fundamentales, los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier otro interés en la región. Y el Ecuador parecía que en los últimos años había perdido aquello, hoy los posee. En cambio, México está planteando la necesidad de no incluir ningún tipo de postura dentro de su política exterior que pueda afectar la determinación interna de los pueblos, como es en el caso de Venezuela. Nosotros hemos tenido una posición político-jurídica al no reconocer o declarar o adherirnos a la ilegitimidad de la presencia del señor Maduro en el gobierno venezolano, y política a la hora de establecer este voto en el seno de la Organización de Estados Americanos. Son dos posiciones distintas, pero que enmarcan sí el camino que cada uno debe tener. Cada estado tiene su propia política exterior y eso es lo que se reclamaba en el caso ecuatoriano y hoy lo tenemos. Eso es importante y eso se debe celebrar. Santiago Orbe, docente universitario, analista internacional, nos acompañó para analizar el caso de Venezuela. Los hechos continúan produciéndose y estaremos, por cierto, pendientes de lo que allí ocurra. 7 de la mañana, 28 minutos. El último tema de esta jornada, Guayaquil cuenta con un nuevo espacio para el arte y la cultura. Una biblioteca que es iniciativa del Ministerio de Cultura y de la Universidad de las Artes. La biblioteca posee una colección de más de 10.000 títulos y un archivo histórico, el de diario El Telégrafo. Así luce la flamante Biblioteca de las Artes de Guayaquil, que oficialmente será inaugurada este miércoles 16 de enero por el ministro Raúl Pérez Torres y el rector de la Universidad de las Artes, Ramiro Noriega, en un evento especial. Localizada en pleno centro de la ciudad, cuenta con un espacio de más de 5.000 metros cuadrados y ocupará 5 pisos del antiguo edificio del Banco de Descuento, construido originalmente en 1954. La inversión alcanzó cerca de $3 millones. La biblioteca cuenta con una colección de 10.233 libros en áreas como teatro, cine, literatura, música, danza, artes, ciencias sociales, entre otras. Posee salas de lectura, hemeroteca, hemiciclo, mediateca, ludoteca, librería, cabinas audiovisuales, áreas de exposiciones, aulas de estudio e investigación y cafetería. Además, albergará el archivo histórico de Diario El Telégrafo, con 1.369 tomos de impresos desde 1886 y 1.400.000 fotos del siglo XX. El Fondo Documental de la Presidencia de la República, que posee 1.394 libros, 1.325 audiovisuales y 50 pinturas. Y el Fondo Romo Lerux, compuesto por 3.001 libros. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 30 minutos. Se trata de una obra espléndida y hay que felicitar a la ciudad de Guayaquil por contar dentro de muy poco con estas instalaciones. Nuestro invitado Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, buen día. Se prepara la inauguración de esta estructura. Es imposible no pensar que en un edificio tan espléndido, en unas instalaciones con tantas posibilidades, el gran reto es llenar esto de jóvenes y llenar de vida ese edificio, justamente en un momento en el que la lectura está en crisis. ¿Cuál es la reflexión? Buen día. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Las noticias de cultura son siempre buenas noticias. Yo creo que con la implementación de esta biblioteca, primero que es una biblioteca especializada, no hay ninguna biblioteca en el Ecuador especializada en arte y en cultura.
Y esto le va a dar una significación extraordinaria porque está dentro de la Universidad de las Artes. Lo hemos trabajado con Ramiro Noriega, absolutamente todos los aspectos. Va a tener un correo donde también está las oficinas de correo, donde también está el Museo Naim Isaías, y creo que va a ser muy significativo para los estudiantes. Es decir, los estudiantes tienen ya al lado de su universidad un lugar donde pueden tranquilamente estudiar, consultar los libros, y eso va a ser muy bueno para el país. Este es el año de las bibliotecas, ha dicho usted. ¿Qué más se hará al respecto? Sí, es decir, como el año anterior nosotros pusimos el año de los museos, hemos reconstruido 17 museos en todo el país, hemos inaugurado el MUNA, que es el Museo Nacional del Ecuador, y en diversas provincias hemos arreglado los museos, inclusive en Guayaquil el MAC, que no tenía ni siquiera aire acondicionado, está en óptimas condiciones. Si me permite, esto era un grave problema. Un grave problema para la pintura. Exactamente, para mantener en buen estado las obras de la reserva y las obras de la muestra permanente. Necesitan una climatización especial, técnica, profesional, y a eso es a lo que se ha podido ayudar. Y entonces el año de los museos fue muy significativo también, 17 museos arreglados en todo el país. Ahora queremos empezar por la Biblioteca Nacional. Ecuador no tiene una Biblioteca Nacional, tiene la Biblioteca de la Casa de la Cultura. Hemos hecho conversaciones alrededor de cómo vamos a implementar esa biblioteca. Tenemos un presupuesto especial para empezar con la biblioteca, pero hay bibliotecas en las diferentes provincias también del país que es muy necesario arreglarlas. Por si alguien tuviera alguna duda, ingresar a la biblioteca, a esta y a las bibliotecas del país en el circuito del Ministerio de Cultura es gratuito. Desde luego es gratuito y pueden ir a cualquiera de ellas. Además que tenemos no solamente la biblioteca, sino salas de lectura, cinematecas y una cantidad de otros lugares que se prestan para que esta biblioteca sea una biblioteca moderna, sea una biblioteca nueva, interactiva, donde también los niños tengan su espacio. A pesar de que la experiencia de tener un libro en las manos y de poder incluso oler la tinta de las páginas sea una experiencia insustituible, hoy por hoy la lectura se hace por medios electrónicos. ¿Qué se va a hacer como política de fomento de lectura y como divulgación del conocimiento a partir de la inauguración de esta estructura? Sí, desde luego ya hay un fondo especial técnico que se puede enviar a todas las bibliotecas del país. Tenemos un fondo de autores ecuatorianos que se empezó en la Biblioteca de la Casa de la Cultura, que se repartió por los 24 núcleos de la Casa de la Cultura y ahora tienen todas las bibliotecas del país. Es un fondo bibliográfico, técnico, profesional, que solamente hay que aplastar un botón para tener el libro que quieras de un autor ecuatoriano. Pero a eso hay que profundizar a nivel universal y eso es lo que estamos haciendo. Concluyendo este diálogo, ¿cuáles son las grandes metas del 2019? Bueno, y le pediría que nos diga al menos tres grandes objetivos del año. Sí, pero primero quiero decir que el miércoles a las 12 del día en la biblioteca de la Facultad de la Universidad de las Artes se inaugura también con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Los hitos preponderantes serían la Feria del Libro, que es una feria internacional que ya lo hemos también arreglado para este próximo año con la Cámara del Libro y con el municipio de Quito. El Festival de Loja es un festival también internacional. Nos hemos inventado el Camino a Loja, que antes de que llegue al festival se hará en diversas provincias con extraordinarios, digamos, artistas.
los fondos concursables, que ha apoyado mucho a todos los gestores culturales, porque son fondos concursables de proyectos culturales, proyectos de cine, festivales emblemáticos. Leíamos que el año 2018 se entregaron $3 millones. Sí. Es una cantidad modesta. Sí, pero ahora tenemos 5 millones y también es una cantidad modesta para todo lo que se pide, ¿no? Porque todos participan en estos fondos concursables, pero así también se ha apoyado a miles de gestores culturales de las diversas géneros o literarios o artísticos, y ese ha sido un buen apoyo para ellos, ¿no? Y estamos implementando con la Presidencia de la República Arte en el Barrio para este año próximo, que también dará trabajo por lo menos a 1000 teatreros, escritores, bailarines en los diferentes barrios de Quito. Gracias, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, por estar esta mañana aquí. Felicitaciones a Guayaquil, la gran noticia de la inauguración de su biblioteca, además en un edificio emblemático y en un punto patrimonial sin duda, y en un punto clave de la ciudad, que sin duda alguna será un lugar infaltable en la visita de todos quienes vayan a Guayaquil y de quienes viven en la ciudad. 7 de la mañana, 37 minutos. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta nuestra primera entrega de la semana. Mañana 6:55 de nuevo en Primera Impresión. Muy buenos días. Acompañarles, amigos y amigas, nuevamente con noticias aquí en Telediario. Les contamos que el gobierno de la provincia de Chimborazo trasladó maquinaria al cantón Cumandá para ejecutar obras de protección en la cuenca del río Chanchán y Chimbo. Los territorios se ubican en el mapa de amenazas de la Secretaría de Riesgos como propensos a sufrir inundaciones. La presencia de lluvias en la zona subtropical de la provincia de Chimborazo apenas empieza y ya se siente sus efectos. En el recinto El Guayabo del cantón Cumandá, el río se salió de su cauce. Para nuestros terrenos que nos está llevando el río es bastante. Ahorita mismo nosotros desde aquí de Don Castillo ya va más de casi media hectárea. De aquí para abajo ya vamos con 1 hectárea. Maquinaria del Consejo Provincial de Chimborazo aprovecha la tregua que deja las lluvias. Es por eso que han logrado enrocar las riberas del río, dragar las partes más conflictivas y asegurar algunas plantaciones. Solamente pedimos es que sea un poco más rápido porque ya nos viene el invierno encima. La maquinaria trabaja ya por 5 días y se ha logrado proteger más de 3 kilómetros en esta zona. Los trabajos que se ejecutan por administración directa continuarán hasta que la temporada invernal se presente con mayor fuerza. Trabajos de encauzamiento, trabajos de desasolve, fortalecimiento de muros de contención, realizando escolleras en las partes que es posible, capaz de que estos trabajos den una tranquilidad a la población del sector bajo. La Secretaría de Riesgos emitió su boletín de posibles amenazas y el sector de Cumandá se encuentra en la lista. Precisamente porque en esta zona las lluvias causan el desbordamiento de los ríos Chimbo y Chanchán, situación que quiere prevenirse. Para Telediario, Gonzalo Parra. Vamos ahora a la provincia de Chimborazo. El Plan de Alimentación Intersectorial de Nutrición Ecuador ubica a mujeres embarazadas para cuidar su alimentación durante la gestación. También incentivan la lactancia materna, que es determinante para reducir los índices de desnutrición infantil. En Riobamba tuvo lugar el taller con miras a implementar el Plan de Alimentación Intersectorial de Nutrición Ecuador, que es considerado como emblemático por el gobierno nacional y que busca disminuir los índices de desnutrición en niños y niñas menores a los 5 años. Disminuir los niveles de desnutrición que tenemos en nuestros niños y más que todo fortalecer la lactancia materna. El plan se implementará en 12 cantones de las 4 provincias que conforman la Zonal 3 de Salud, es decir, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, lugares donde el 27.78% de los 69.645 niños menores a los 5 años presentan desnutrición. Llegar a territorio, captamos a la mujer embarazada, le hacemos un programa de educación a la mujer embarazada, le hacemos conciencia de lo que significa la lactancia materna. La primera estrategia será incentivar y educar sobre la importancia de la lactancia materna
alimento que no puede ser sustituido, salvo en casos especiales. El valor nutritivo de la leche materna es sumamente importante, más que todo en los 6 primeros meses de vida del niño, ¿no? Hasta se ha visto estudios que hasta los 5 años la determinación de la leche materna es sumamente importante. ¿En qué? Más en los nutrientes que contiene, son de alto valor biológico. El programa se implementará al 100% antes de finalizar enero y la primera evaluación del trabajo efectuado se lo realizará en marzo de este año. Para Telediario, Gonzalo Parra. 7 de la mañana con 44 minutos. El huerto de Nuevos Ceibos en Guayaquil sigue rindiendo frutos, no solo por las hortalizas que se cosechan, sino también por las actividades que genera para 14 familias del sector. Conozcamos en qué consiste este proyecto de la Prefectura de Guayas y la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. Mariana Cifuentes puede no tener la movilidad en sus piernas, pero eso no es impedimento para ser una de las vecinas más entusiastas del sector Nuevos Ceibos en la ciudad de Guayaquil a la hora de trabajar en el huerto orgánico comunitario. Y más que nada para mí ha sido bueno, que no estoy un rato vaga en la casa, sino que vengo acá al huerto, ya a buscar que sembrar, algo, y me siento bien. Su trabajo es por la comunidad, por tener alimentos sanos y principalmente por su hija, asegura. Tengo claro lo que quiero, que estar trabajando y luchando. En primer lugar, tengo una niña pequeña de 10 años, por esa niña tengo que luchar. No déjame vencer. Al igual que ella, los miembros de 14 familias trabajan en este terreno de 1.500 metros cuadrados, donde se siembran y cosechan 15 diferentes tipos de hortalizas. Lo que es el cultivo del cebollín, tenemos la remolacha, tenemos hierbita, tenemos orégano, tenemos la albahaca. Un proyecto conjunto entre el gobierno provincial del Guayas y la Secretaría del Plan Toda una Vida, que además es integral, pues para lograr lo que ahora se cosecha, los vecinos de Nuevos Ceibos recibieron capacitación de limpieza de maleza y ciclo productivo. Y lo que más gusta es que, hay personas, un huerto, un grupo inclusivo. Además del huerto de Nuevos Ceibos, existen otros con el mismo mecanismo de producción en Huarcay, en Quito, Antonio Ante en Imbabura y Ceibo Renacer en Manta, entre otras urbanizaciones. Alex Llanos, Telediario. Una gran iniciativa que se puede replicar en espacios pequeños como ya lo vimos. Y ahora vamos a empezar nuestra semana en nuestras microondas, como siempre, conociendo más de nuestros barrios. César García se encuentra en Santa Bárbara, en el centro de Quito, un espacio colonial donde se puede conocer más de la historia de la capital. César, muy buenos días. Cuéntanos cuáles son los principales atractivos que tiene este barrio y un poco de su historia, por supuesto. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, amigos que nos ven a través de la señal de Telediario. Un gusto poder compartir con ustedes. Acá en la Carita de Dios tenemos el astro rey en todo su esplendor, un cielo azul, para iniciar con las mejores energías esta semana de labores. Estamos en Santa Bárbara, en la calle García Moreno, también conocida como de las 7 Cruces, exactamente frente a la primera de ellas. Vamos a conversar en este momento con el padre Jaime Chávez, quien es el párroco acá de la iglesia de Santa Bárbara, que por cierto data de 1550 y en la cual luego de haber sido prácticamente destruida se procuró conservar varios de sus espacios. Buenos días, padre, bienvenido a Telediario. Cuéntanos un poco cuál es la historia de esta iglesia, que es del corazón de este barrio, en donde hay mucho que contar. Buenos días, saludando a todos de Telediario. Esta iglesia fue construida más o menos por el siglo XVI. El promotor fue el padre Juan Pablo Sanz, un sacerdote jesuita que motivó. Los padres jesuitas vivían aquí en esta parroquia, esos son los pioneros, los promotores de la construcción. Prácticamente ya esto es una réplica por los terremotos, por los sismos. Se dio estos problemas y se ha restaurado algunas cosas. Prácticamente del convento, templo original, han quedado solo las bases y unas cuantas cosas más, no ha quedado mayor cosa. Un poco la historia de Santa Bárbara. ¿Quién es esta santa? Santa Bárbara es una santa mártir y virgen que era de Turquía. El asunto es que predominaban los musulmanes, los moros, y ella vivía ahí en un convento, digamos en un castillo. Su padre no le dejaba salir para nada, para que no se comprometa con ninguna persona para el matrimonio. También una especie de celos para que no contemplen su belleza, y luego también que no quería que la persona que se una a ella se haga cristiana, porque ese era el temor de esos tiempos, que en los musulmanes vaya creciendo los cristianos. Es así que
a lo que está en ese encierro, en ese castillo, ella manda hacer 3 ventanas que representan la Santísima Trinidad. Entonces, viendo ese detalle, el papá, un zápatra, le dice que tape eso, y es así que le vuelve a tapar esas ventanas de ese castillo. Y entonces, a lo que ella sale, coge su espada, le corta la cabeza a su mismo padre, y en unos 10 o 20 minutos le viene un rayo y le mata al papá. Por eso hay una tradición de ella que dice que es la patrona de los truenos, de los terremotos, de los rayos. Inclusive tienen devoción las Fuerzas Armadas por la espada, por los rayos. Así piden los bomberos, así en otros países, por ejemplo en Cuba, en Venezuela es muy sonada esa imagen. Aquí en Ecuador es muy poco, pero esa es la tradición, el origen que se... Parte de nuestra historia, padre, le agradezco mucho. Más adelante vamos a tener espacio para poder detallarles todos los atractivos que tiene este barrio, en donde, como les decía, inicia la calle de las 7 Cruces. También acá en este barrio se produjo la revolución de los estancos, también albergó el nacimiento de Miguel de Santiago, uno de los mayores pintores de la historia de la ciudad capital. Todo esto les estaremos conversando dentro de pocos minutos en Más Cerca con Arturo Barriga. Mientras tanto, Sofía, tú continúas con más información en Telediario. Gracias, César. Bueno, queremos ver ese recorrido por la calle de las 7 Cruces que terminan en la Iglesia del Carmen. Y pues nosotros volvemos enseguida, luego de esta pausa, con las noticias del mundo en Telediario. ¿Qué sucede en el mundo? Pues Indonesia encontró este lunes la caja negra que grabó las conversaciones entre los pilotos del avión de Lion Air accidentado en octubre en el mar de Java con 189 ocupantes. El director de Datos e Información del Comité Nacional para la Seguridad en el Transporte indicó que preparan un informe sobre el descubrimiento realizado esta mañana que podría esclarecer los detalles de los últimos minutos del vuelo. Por otra parte, 15 personas murieron y un técnico fue trasladado al hospital en estado crítico tras el accidente de un avión de carga que se estrelló contra un muro junto al aeropuerto de Fad de Caracas, al oeste de Teherán, durante un aterrizaje de emergencia. Según información de las autoridades, el Boeing 707 se salió de la pista de aterrizaje, chocó contra un muro y se prendió fuego. En la nave viajaban 16 personas. 7 de la mañana con 53 minutos y al menos 10 muertos deja la tormenta de nieve que afecta a varios estados en Estados Unidos, la primera que enfrenta este año. El fenómeno además deja a algunos heridos y vuelos cancelados. Estados Unidos ha vivido un domingo negro a causa de una gran tormenta de nieve que vive parte del país y que ha provocado la cancelación de unos 785 vuelos y el retraso de otros 1.720. El principal incidente se produjo en Cincinnati cuando un vuelo de la compañía Delta que volaba desde Las Vegas patinó y se salió de la pista. Los 120 pasajeros fueron desalojados rápidamente y todos ellos resultaron ilesos. Según autoridades del país, 10 estados se encuentran en alerta. Esta tormenta invernal, que contribuyó por lo menos con 10 muertes en la región centro-norte de Estados Unidos, también azotó el norte del país por segundo día consecutivo, provocando cortes de servicio eléctrico y cientos de accidentes de tránsito. Y fuertes nevadas azotan Europa y dejan al menos 20 muertos según los medios locales. En Alemania, las avalanchas provocaron la suspensión de vuelos y varias rutas quedaron bloqueadas, mientras que en Austria al menos 3 alemanes murieron al ser arrastrados por una avalancha de nieve en la región de Albert, en el oeste del país. Además, las autoridades buscan a una cuarta persona desaparecida, un joven de 28 años. Y en Suiza, la policía reportó 3 heridos leves tras un alud que cayó sobre un hotel. Fernanda de la Bastida, Telediario. Pantalones y faldas afuera. Ese fue el compromiso de centenares de personas que desafiaron este domingo en Nueva York la baja temperatura de la temporada invernal para viajar sin pantalones o faldas en el metro. Durante el evento anual No Pants Subway Ride, los grupos se reunieron en 6 puntos de la ciudad donde recibieron instrucciones para dividirse en pequeños equipos y si alguien les preguntaba sobre su conducta durante el evento, decir que olvidaron los pantalones en casa. Esta es la edición número 18 del evento organizado por comediantes en Estados Unidos.
Nos recuerda también a otro personaje que desafía la naturaleza en nuestro país. Bueno, seguimos con más noticias allá del Ecuador. Cuidar de las serpientes y conocer su función en el ecosistema es el objetivo de las charlas impartidas en Zamora Chinchipe para los técnicos dedicados al cuidado y control de la fauna y flora de la zona. Técnicos y funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Zamora Chinchipe y del Ministerio del Ambiente que cuidan de la fauna y flora fueron capacitados en el manejo de serpientes. Ser parte de las soluciones de diferentes problemas, especialmente con los problemas de destrucción de hábitats que se vienen dando por incendios forestales y muchas cosas adicionales. Hemos visto también cómo este tipo de serpientes pues han también asustado, digamos así, a mucha ciudadanía. Hemos sufrido pérdidas de este tipo de serpientes, a veces especies endémicas que están allá en peligro de extinción incluso. El herpetólogo Darwin Núñez fue el encargado de la capacitación. Este ciudadano zamorano se ha dedicado por varios años a estudiar las serpientes de la Amazonía. Es necesaria impartir información, educar sobre todo a nuestra gente zamorana, ¿no? Y Zamora es tan importante para la ciencia por el alto número de serpientes que tenemos acá. Tú sabes, todos los animalitos tienen un mecanismo de defensa, ¿no? En este caso las serpientes, algunas poseen veneno, otras no, pero no es que las serpientes están buscando personas para morder, ¿no? Simplemente actúan con un mecanismo de defensa. Las charlas sirven para informar a la ciudadanía de la función que cumplen estos animales en el ecosistema. El manejo de serpientes y su rescate, el cuidado de las especies y cómo actuar en un caso de accidente ofídico fueron los temas que se impartieron. Hoja podrida o X. Esa es la especie más involucrada en los accidentes ofídicos. El año pasado tuvimos cerca de 30 mordidos. En primer lugar, tener seguridad cuando uno se va al campo, ¿no? Aquí vivimos rodeados de maleza, ser un poquito más prudente, responsable al momento de ingresar al campo, ¿no? Sobre todo en estas épocas que ya se nos vienen las épocas de lluvia, desde enero hasta junio. Coincide con temporada de apareamiento de 2 o 3 especies. Es muy buena porque a veces es bueno la conservación de esos animalitos que creo que cada día están perdiendo esas especies que hay que conservarlas. Y sería de mucha importancia saber tratar de conservarlas, de manejar qué tipo de especies son. Las capacitaciones invitan a cuidar de las serpientes, que son animales en extinción, para motivar a una cultura de conservación. Marbelline Toledo, Telediario. 7 de la mañana con 57 minutos. Nosotros avanzamos con noticias en Telediario. Les contamos que 250 pares de zapatos llegaron a las manos de niños de escasos recursos de la parroquia Calderón en Quito. Los menores también reciben educación gratuita a través de la Fundación Letra para Todos. La magia y la música divirtieron a los pequeños. La fiesta inició con villancicos. Aunque la Navidad y el Día de Reyes ya pasaron, las voces de estos niños y niñas transmitieron el espíritu de la solidaridad. 250 pares de zapatos fueron entregados a la Fundación Letra para Todos, que funciona en el campus de un colegio particular de Quito situado en la parroquia de Calderón. Ayuda para uno que no tiene, muy beneficioso, mejor dicho. Trabajo dedicado para cada uno de los niños. Yo no he visto discriminación alguna. Los menores reciben educación y alimentación gratuita. El objetivo del organismo es la atención de personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad. El ISM International Academy nos ayudan con el personal humano, docentes y personal administrativo. La donación se realizó mediante la gestión del Comité de Padres de Familia del colegio con la empresa privada, que se comprometió a seguir apoyando el proyecto. Este compromiso lo hemos hecho este año con algunas fundaciones y nos complace mucho poder donar estos zapatos para el beneficio de estos niños. La solidaridad, la fraternidad. Los que más tienen deben compartir con los que menos tienen. No debemos desprendernos de cosas que nos sobran. La Fundación Letra para Todos atiende estudiantes de primero a séptimo año de básica, una organización que funciona a través de donaciones. Valeria Villarroel, Telediario. 7 de la mañana con 59 minutos, así nos despedimos y les agradecemos por permitirnos ingresar a sus hogares con Telediario. Pero enseguida viene Más Cerca junto a Arturo Barriga. Hoy habrá un diálogo muy interesante, muy nutrido además, sobre las mujeres que toman decisiones en puestos muy importantes, que se empoderan y que sacan adelante este país. Así es que quédese con nosotros aquí en Ecuador TV.